Bien, vamos a comenzar a aprender nuestra segunda lección, señor Mufati. ¿Está preparado para conocer qué habrá pasado con Daniel y sus amigos en Babilonia? No. ¿Cómo que no, señor Mufati? No, que nunca estoy preparado para nada. Pero yo sé que en la casa están preparados para seguir aprendiendo. Ya habían pasado varios años, señor Mufati, niños en la casa, que Daniel y sus amigos estaban en Babilonia. Les voy a contar que en una ocasión el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y se olvidó de ese sueño y quería que la gente supiera que había soñado, y mandó a llamar a todos los sabios, personas inteligentes de su reino, para que le dijeran que había soñado. Nadie, absolutamente nadie, pudo saber qué había soñado el rey Nabucodonosor. Y el rey se enojó tanto porque nadie podía decirle lo que soñó, que mandó a matar a todos. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Pero Dios le dio a Daniel el conocimiento para que Daniel pudiera saber. Se lo reveló. ¿Cuál se lo reveló? ¿Cuál había sido el sueño de Nabucodonosor y cuál era su interpretación? Porque Daniel lo supo con la ayuda de Dios. El rey reconoció que el Dios de Daniel y sus amigos era el Dios verdadero y puso a Daniel en la corte del rey a trabajar y a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, en los negocios en la provincia de Babilonia. ¡Wow! Pasó el tiempo y el rey Nabucodonosor se llenó de riqueza, señor Mufati. Mucho power. Mucho más poder, y mandó a construir algo muy grande. Con tanta riqueza y poder, ahora vamos a ir a un campo en Babilonia, al campo de Dura. Ahí es donde pasa esta historia, porque en ese lugar el rey Nabucodonosor mandó construir una estatua, señor Mufati, muy grande, de muchos metros, como un edificio, muy alta. No. Y esta estatua era de un material. De cartón. No era de cartón. De yeso. Tampoco. De greda. Señor de madera de Mufati. palo. No, pero de piense. cuero, Un de material. zanahorias, de chayas, de tapas de botella. No, ¿De qué? señor Mufati, no confunda. Era una estatua de oro. De oro, mandó a construir una estatua grande de oro. Pero no solamente la construyó, sino que dio una orden, señor Mufati, a todos los habitantes de Babilonia, a todas las personas. La orden era que cuando escucharan los instrumentos, ¿se imagina cómo sonaban esos instrumentos, señor Mufati? No, porque no los conozco. ¿Qué instrumentos? No, la Biblia habla de muchos instrumentos, como la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música. A ver si lo escuchamos. Así. Sí, wow, muy bien. ¿Qué tenían que hacer todas las personas? Postrarse, arrodillarse y adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Mandó una persona que diera este aviso a todos, que todos supieran lo que tenían que hacer al escuchar los instrumentos. Y también dio un castigo. ¿Para qué? Para aquellos que no adoraran la imagen. ¡Guau! ¡Los van a castigar! Era un castigo terrible. ¿Y cuál era ese castigo? Ese castigo era que el que no adoraba la imagen y se postraba y se arrodillaba, iba a morir quemado en el horno de fuego que el rey Nabucodonosor había preparado como castigo para todos los que no adoraban. ¿Cómo? Si no adoraban, los doraban. Pero señor Mufati, ¿cómo dice esas cosas, señor Mufati? Doradito en el horno. Ese era un castigo terrible porque iban a morir quemados. ¡No! ¡Morir quemados! Sí, qué terrible. Pero aquí
estaban los amigos de Daniel, señor Mufati. Ah, muy bien. Otra vez se le cayó su gorrito, Sí. pero no importa. No importa. Es que se mueve mucho usted, señor Soy Mufati. un loco de la histrionicidad. Aquí estaban los amigos de Daniel. La Biblia no dice que estaba Daniel, seguramente estaba en los negocios del rey en algún otro lugar. Pero en esta historia estaban los amigos de Daniel. ¿Recuerdan sus nombres? Ananías, Azarías y Misael. Y sus nombres caldeos eran... Yo me lo sé. A ver. Sadrach, Mesach y Abednego. Muy bien, señor Mufati. Lo felicito. Sí, ellos estaban ahí y ellos habían escuchado esta orden del rey. ¿Qué podían hacer? ¿Qué podían hacer si no obedecían? ¿Qué iba a pasar con ellos, señor Mufati? Se morían quemados. Iban a morir quemados. Ellos tenían que tomar una decisión. ¿Y qué decidieron? ¿Qué iban a hacer? ¿Era una orden del rey? ¿Había un castigo terrible si no obedecían? Sí, muy mal. Y todo el mundo lo iba a hacer, como ellos no lo iban a hacer. Pero ellos tomaron una decisión. Aunque el castigo iba a ser terrible, ellos no iban a dejar de ser fieles a Dios. No. Porque sabían que solo Dios es el Dios verdadero y que no debemos adorar ningún ídolo, ninguna estatua, Sí, ninguna sí. otra cosa. Así es. Ellos no lo podían hacer No lo y podían hacer. decidieron ser fieles otra vez a Dios. Aunque el castigo iba a ser terrible. Terrible. Cuando escucharon esos instrumentos, a ver, escuchemos. Todo el mundo en Babilonia se arrodilló, se postró Todos. y adoró esa estatua. Menos 3 hombres quedaron ahí parados. No se arrodillaron a adorar esa estatua. Todo el mundo lo hizo, menos los amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael. ¿Por qué? Porque prefirieron obedecer a Dios y ser fieles a Dios. Muy bien. Pero había gente mala, hombres malvados, señor Mufati, que vieron que Ananías, Azarías y Misael, Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron a adorar esa imagen. Ellos lo vieron y los acusaron ante el rey. La Biblia dice que ellos los acusaron maliciosamente, es decir, con maldad. Quizás, seguramente estos hombres le tenían envidia a Ananías, Azarías y Misael, o le tenían celos por los puestos que ellos ocupaban en Babilonia. Quizás muchas veces, y también nos puede pasar a nosotros, niños y grandes en la casa, que hay mucha gente que no nos va a tener buena, que no nos va a querer y quizás nos pueden acusar maliciosamente por el hecho de ser cristianos, por servir a Dios y querer obedecer a Dios. Siempre van a haber personas así, pero a pesar de esta acusación, a pesar de lo injusto que parecía, Ananías, Azarías y Misael decidieron ser fieles a Dios. Cuando el rey Nabucodonosor se enteró de esto, que ellos no se habían arrodillado ante la imagen que él había levantado, los mandó a llamar ante el rey, señor Mufati. ¡Se van a morir! Sí, y aquí ellos dicen que los acusaron. La Biblia dice, el rey Nabucodonosor se enojó mucho. Ay, a ver, ponga cara de enojo, señor Mufati. Se enojó, se llenó de ira y mandó que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante ellos fueron traídos y el rey Nabucodonosor les preguntó. Lo siguiente está en el versículo 14 de Daniel capítulo 3. Les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que he levantado? Ahora pues, les da una oportunidad el rey. ¿Estáis dispuestos para que al oír los instrumentos
A ver. ¿Qué Os es esto? postréis y adoréis la imagen, la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en esta misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. qué mal. Y dijo lo siguiente: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Pero Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Y dijeron lo siguiente: Wow. ¡he aquí! Nuestro Dios a quien servimos puede. ¡Wow! ¡Qué Sí. fe! Tiene Nuestro power. Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos sabían que Dios tiene el poder para librarnos del horno de fuego, pero también sabía que quizás la voluntad de Dios podía ser otra. Y ellos estaban tranquilos igual, señor Mufati, Muy porque bien. dijeron: ¿y si no? ¿Y si no? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni la estatua que has levantado. Muy bien. Igual nomás. ¡Qué fe! Ellos sabían que Dios podía librarlos, pero si Dios decidía que ellos tenían que morir en ese momento, ellos estaban tranquilos y no iban a dejar de ser fieles a Dios Muy bien. si Dios decidía otra cosa para sus vidas. ¡Wow! Cuando el rey escuchó esto, ¡ay!, se llenó de ira, señor Mufati. Enojado. Se enojó mucho y Oso mandó calentar 7 veces más el horno de fuego. No, más 7 calentito no va a veces estar. más. Y mandó que amarraran a Ananías, Azarías y Misael, que los amarraran y que los tiraran al horno de fuego. ¡Ay! Los tiraron, dice la Biblia, ellos cayeron en el horno de fuego. Y era tanto el calor que las personas que los habían tirado murieron quemadas solo por el calor de ese horno calentado 7 veces más. Solo por acercarse. Solo por acercarse murieron. Y ahí tiraron y cayeron Sadrac, Mesac y Abednego, es decir, Ananías, Azarías y Misael. Muy bien. El rey estaba contento, así que me desobedecieron y empezó a mirar ese horno de fuego y de repente lo mira bien, a ver, y dijo: ¿no habían 3 hombres que fueron tirados a ese horno de fuego, amarrados? Pero a ver mis ojos, yo veo 4 personas, 4 varones ahí que se están paseando por ese horno de fuego. Y el 4.º hombre tiene apariencia de hijo de los dioses. Pero, ¿qué está pasando? Y ahí estaba. Dios había mandado protección especial en ese horno para Ananías, Azarías y Misael. Ahí estaba la protección de Dios y se paseaban en medio de ese horno. El rey mandó que salieran fuera. A ver, siervos del Dios, salgan de ese horno, Sadrac, Mesac, Abednego, salgan de ahí. Ellos salieron y sus ropas no estaban quemadas, no tenían olor a humo, Wow. sus cabellos no estaban quemados. Wow. Dios había hecho un Muy milagro, bien, un un milagro milagro. especial, nunca antes visto. Los había librado de morir quemados en ese horno de fuego. Vieron el poder del Dios verdadero, del Dios de Daniel, el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Lo vieron, lo vio el rey Nabucodonosor. Y dio una orden especial, señor Mufati. ¿Qué orden dio? Hizo un decreto, una orden, que nadie podía hablar mal o en contra del Dios de estos 3 hombres. Muy bien. Y así Ganaron. el rey Nabucodonosor
puso en cargos más altos también a estos 3 hombres en Babilonia. Podemos ver cómo Dios hizo un gran milagro, porque ellos fueron fieles a Dios a pesar de lo difícil que era, porque estaba en peligro su vida. Todo el mundo se puso a adorar la imagen, pero ellos decidieron no hacerlo. Decidieron ser fieles a Dios. ¡Qué gran testimonio! Muchos vieron en Babilonia y fueron testigos de este milagro y vieron el poder de nuestro Dios, del Dios verdadero. Debemos aprender también nosotros a ser fieles a nuestro Dios, a pesar de lo difícil que sea. Quizás esté en peligro nuestras vidas, o esté en peligro otras cosas, o nos estamos incómodos porque todo el mundo lo hace. Pero nosotros, aunque todo el mundo haga lo malo, lo que no debe ser, lo que no agrada a Dios, nosotros podemos decidir ser fieles a nuestro Dios a pesar de las situaciones difíciles que vivamos. Vamos a orar. Gracias, buen Dios, por esta historia de estos 3 hombres que fueron fieles a ti. Ayúdanos a nosotros también a ser fieles a ti, aunque haya momentos difíciles, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser fieles a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, muy bien. Bendiciones. Bendiciones a todos. Como los 3 seré y el fuego escogeré, antes que el ídolo adoraría, mi vivo Dios negar. Bien, el día de hoy hemos aprendido algo más sobre quién, señor Mufati. Sobre Daniel. Sobre Daniel. Sí. Muy bien. Muy bien. Daniel y sus amigos que estuvieron en el horno Fire. de fuego. Lo Muy dije en bien. inglés. Sí, llegó el momento de despedirnos. Nos Sí. vemos entonces Nos vemos. en la siguiente lección de la vida Chaito. de Daniel. Chao. Chao a bendiciones. todos.